Bueno, pues hoy estamos con Óscar, un paciente nuestro que se ha operado de una cirugía ortognática. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, Óscar, es qué problema tenías y por qué te has operado. Bueno, pues yo empecé con un tratamiento de ortodoncia, en concreto con Invisalign, porque principalmente quería pues colocarme lo que es la sonrisa y demás. Y en mi caso, pues bueno, sí que es cierto que tenía la mandíbula muy pequeña, e investigando más, y bueno, y en el pasado tuve problemas de mordida, que me dolía bastante por aquí el lateral, pues investigando más descubrí que había una cirugía. Empecé a pedir una segunda opinión, revisiones y demás, y bueno, y llegamos a la conclusión de que a mí la ortodoncia me iba a ayudar, pero sí que es cierto que tenía un problema real, y es que la mandíbula no se había desarrollado correctamente. Entonces eso pues tenía problemas como puede ser pues eso, a nivel estético. Por un lado la mandíbula estaba muy hacia atrás, más luego problemas de mordida, más luego el caudal del calibre de la garganta era más pequeñito de lo normal, y eso pues bueno, pues sí que es cierto que podía traer problemas. Por ejemplo, yo no podía dormir boca arriba porque al final siempre terminaba roncando de alguna forma y despertándome, y bueno, pues eso es lo que me llevó a decidir tomar la decisión de someterme a la cirugía. Muy bien, Óscar, entonces, ¿y cuánto hace que te hemos operado? Pues bueno, hoy haría 20 días, mañana ya haría las 3 semanas, pero vamos, fue un miércoles, así que sería 20 días. ¿Y qué es lo que te hemos hecho exactamente? ¿Qué tipo de cirugía? Bueno, pues a mí, en mi caso yo tenía clase 2, una mordida clase 2, lo que se me ha hecho es, se me ha seccionado el maxilar, además se ha fracturado, y por otro lado, para colocarlo y subirlo un poquito y orientarlo más hacia adelante, y además se me han hecho unos cortes en la mandíbula para avanzar la mandíbula y adaptarla al maxilar. Entonces, sería pues eso, tenía maloclusión de clase 2 y con esta operación se ha solucionado. Y hemos hecho entonces una cirugía ortognática, bimaxilar, y con el maxilar, como dices, como bien dices, segmentada en varias piezas. Eso es. Muy bien, cuéntanos sobre el posoperatorio. ¿Has tenido mucho dolor? Pues la verdad que dolor en ningún momento. Sí que es cierto que los primeros días en la UCI es un poquito incómodo porque bueno, estás en el hospital, estás medicado, estás que si no te puedes mover, etcétera. Luego ya al día siguiente te suben a la sala y bueno, y bastante mejor, pero sí que es cierto que lo que es a nivel dolor y demás, no, sí que hay alguna que otra molestia, sobre todo porque al final cambian los músculos, pues bueno, pues al final hay inflamación, pero lo que es dolor como tal, nada. Sí que es cierto también que los primeros días pues, que estamos con una máscara de frío, la máscara es un poquito incómoda, hace ruido también por la noche y demás, pero bueno, esos son los 2 días del hospital, se pasan volando, la verdad, y demás, pero que es a nivel dolor en ningún momento, y como mucho puedo mencionar molestias. Muy bien, y entonces ha sido más la molestia de la inflamación que el dolor, como cuentas. Cuando saliste de quirófano, ¿en algún momento has tenido la boca bloqueada, cerrada con alambres o algo, o has podido moverla desde el principio? Nunca, nunca. Además, bueno, es algo que ya tenían las instrucciones posoperatorias, ¿no? Que en mi caso entiendo que en todos, lo que se hace es simplemente fijar una férula a los brackets de arriba y unas gomas para guiar un poquito la mordida, pero cuando había que hablar se podía hablar perfectamente, es decir, se podía abrir la boca, y a la hora de comer igual, a la hora de comer pues era simplemente quitarse las gomas y con cuchara perfectamente. Sí que es cierto que hay una férula que sí que molesta un poco con la lengua, ¿no? Que a la hora de hablar y demás pues se nota, pero bueno, eso dura 10 días, 7 días, 8 días, depende un poco del caso, supongo, pero es lo único. Lo demás, desde el primer día se podía abrir la boca sin ningún problema. O sea que has podido movilizar bien la mandíbula desde el principio, comer desde el principio, lógicamente los primeros días todo pasado por la Turmix. Efectivamente, ¿no? Con cuchara, pasado por la Turmix, me he vuelto un experto en eso. Muy bien, ¿a cabo de cuánto tiempo te quitamos la férula? En mi caso fue de 7 días, creo que fueron 11 días en mi caso, 11 días. Muy bien, y esa te la quitó tu ortodoncista, ¿verdad? El ortodoncista, efectivamente. En la revisión ya la quitaron y ya, pues, libertad total. Muy bien, y entonces en líneas generales, ¿cómo dirías que ha sido el preoperatorio? ¿Cómo dirías que ha sido el posoperatorio? ¿Más o menos como te lo esperabas? ¿Peor? ¿Mejor? A ver, hay poca información por ahí, al final esperárselo es difícil. Yo viendo lo que se hace, al final lo que se hace es cortar el hueso. Sí que es cierto que te esperas que iba a ser más incómodo, peor, pero en este caso, como los cortes son muy limpios y demás, lo único es la inflamación, pero lo que es nada, yo creo que en mi caso lo he llevado bastante bien. Yo os digo, lo peor las noches de hospital, que al final es aburrimiento puro y no tienes nada que hacer ahí. ¿Cuánto tiempo en total has estado en el hospital? Pues en el hospital estuve el día de la operación y al día siguiente estuve en sala, que dormí ahí, pues al final serían 2 noches. 2 noches, y al día siguiente por la mañana ya para casa, y en casa pues ya prácticamente vida normal, de ver la tele, tranquilito evidentemente, pero vamos.
Muy Luego bien. ya. ¿Y cómo te ves ahora, cómo te ves la mordida, la oclusión? Pues la mordida, a nivel en el espejo y demás, yo lo veo que todo engrana más o menos perfectamente. Sí que es cierto que ahora hay una fase de ajuste con el ortodoncista, que hay que mover milimétricamente las cosas y demás, pero sí que es cierto, y además ahora que voy ganando sensibilidad en los dientes de nuevo, pues voy notando que van cerrando bien, ajustan bien, están todos muy cerquita, es decir, está bastante, yo la veo muy bien, la mordida. ¿Y la cara cómo te la ves? Y la de cara, pues a pesar de que estamos casi en la semana 3, el lado derecho lo tengo muy poquito inflamado, está bastante bien, el lado izquierdo todavía tiene un poquito más, pero ha habido una evolución bastante positiva en estas 3 semanas y bueno, pues la verdad que prácticamente a partir de la segunda semana ya, bueno, yo ya salí a la calle y la verdad que apenas se nota, salvo que te digan algo, mi vida normal, efectivamente. Y has comentado antes también lo de la sensibilidad. ¿Has perdido mucha sensibilidad después de la cirugía? Pues en mi caso, los primeros días sí que es cierto que notaba todo esto sin sensibilidad. Luego se ha ido estabilizando y ahora lo que sea a nivel de piel tengo sensibilidad por todas partes, salvo un poquito en el mentón que ya lo estoy recuperando, y en mi caso ahora mismo donde no tengo sensibilidad todavía es en la zona interna de los dientes superiores, por solamente en los dientes centrales, que es un punto donde ahora mismo no tengo casi nada de sensibilidad, y un poquito en las muelas laterales izquierdas de arriba, que es pero bueno, es que es algo que intento que se irá recuperando porque en el lado derecho sí que lo he ido recuperando ya. Y bueno, cuestión de tiempo recuperarlo. O sea que has notado una clara mejoría también en la sensibilidad, ¿verdad? Efectivamente, de una semana a otra sí que he notado bastante mejoría. Fenomenal, pues esperemos que la evolución siga siendo igual de positiva. Muy bien. Y muchas gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias.